pero nunca le dejé creer a Dios, nunca me enojé con Dios, nunca le di la espalda a Dios, al contrario. El niño me empieza a quitar así, yo, órale, ya estaba así como que, órale, chamaco, ¿no? Y entonces en ese momento empiezan a sonar los monitores, todo empieza a sonar, siendo misionero en Europa del Este, en Ucrania específicamente, y muere mi hijo primogénito. O el estar en Chiapas también en un lugar y orar por una chica que había muerto y resucitó la chica. No tengo otra alternativa, o sea, soy misionero, sé lo que estoy haciendo y no puedo rechazar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jerry Velázquez. Hoy tengo un invitado muy especial, JC Marker. Mucho gusto. Jerry, qué gusto, de verdad, qué gusto conocerte y sobre todo porque sé lo que haces, cuál es tu trabajo y tu pasión por transmitir contenidos para las redes sociales. Felicidades. Una plática muy natural con gente sobrenatural. Bienvenido y pues queremos hacer algo especial, algo diferente y bueno, qué padre que nos diste chance en tu agenda tan apretada. No, al contrario, muchas gracias, de verdad, gracias. Bueno, pues me da mucho gusto conocerte, eres igualito en la pantalla. Sabes que desde que mando un mensaje invitando a alguien, luego me doy cuenta del corazón que la gente tiene y creo que tienes un buen corazón. Gracias a Dios, es obra solo de Dios, ¿no? Y de los propósitos que Él tiene. Y así entrelaza a Dios las personas, ¿no? Sí, pero es una realidad, o sea, desde el momento de un mensaje tan simple, por lo menos por educación, hay gente que no te lo contesta. Sí, no, me encanta contestar. De hecho, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, mi esposa sabe que me la paso todo el tiempo contestando mensajes hasta que Facebook me bloquea. Sí. Me bloquea y después me desbloquea 2 horas después y después otra vez me vuelve a bloquear por por la interacciones, por tanta interacción, ¿no? Me encanta contestar. Es algo que siempre hago. Te vas a Pakistán, andas haciendo muchas cosas. ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, estoy pastoreando. Bueno, soy parte de un equipo de pastores en una iglesia muy grande en la ciudad de Toluca. La Iglesia del Señor. Estamos en el mero centro, ¿verdad? Es lo que fue la arena de box y lucha libre anteriormente. Ahí estamos como copastores en la iglesia. Saludos a mi pastor Javier. Y aparte también estamos atendiendo a la juventud de la congregación. Apoyamos el ministerio de mi apóstol Javier Ríos con las iglesias que tiene en todo el país, con la juventud dentro de la iglesia, también como conferencista en congresos, sobre todo de jóvenes, varones, etcétera. No solo en México, sino también en muchas otras partes del mundo, con fundaciones como la de Luis Palau y muchas otras, ¿no? Transform World, bueno, muchas. Y también como misionero en algunos lugares, pues a veces críticos, como tú lo mencionas, Pakistán. Estamos primeramente Dios a unos días de poder estar en Pakistán, en un trabajo pues que es muy complicado, la verdad. Nos han dado todas las especificaciones para librarnos de algunos problemas que hay en el país, que no sé si se pueden decir por aquí o sí, no. Es internet. Pero pues bueno, para tener precaución sobre el Talibán, Al Qaeda y muchas otras organizaciones que pueden estar muy cerca del lugar en el que voy a trabajar con niños que están pasando a trata de niños, venta de niños, etcétera. Tengo que entrar con las redes sociales apagadas, no voy a poder tener mucha comunicación mientras estoy en ese lugar. Después de eso, pues ya puedo tenerlas, ¿no? Pero es muy complicado. Uh-huh. Vale, pues va a ser un tema muy interesante para volver a tocar. Claro. Así que pues, tú dinos y lo grabamos también. Claro. La verdad es que en esos momentitos que nos acabamos de conocer o de ver en persona, la verdad hay mucho que poder aprender de ti. No, y esa es la intención. Igual. La intención poder compartir todo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has experimentado, los lugares a donde has ido y bueno, de eso quiero platicar. Claro, amigo. Adelante. JC Marker. ¿Así te apellidas? Mi apellido es Marker, sí. Okay. Marker. JC por Juan Carlos. Me llamo Juan Carlos y las siglas JC en inglés. Órale, sí. Yo dije, es marcar algo, está marcando una generación y yo creo también, que es algo profético. Amén. Que Dios marque la generación a través de nosotros, ¿no? Es que así suena. O no sé, dijeron. Sí, no, es marker realmente. En muchos congresos luego dicen maker, etcétera. Pero es marker, sí. Marker, como sí. Marcador. Exacto. Exacto, es algo como profético, ¿no? Sí. Marcar una generación. Sí, así cuando estuve viendo, dije,
está padre el JC Marker, o sea, dice mucho, y como trabajo en el tema de la imagen, en el tema de lo visual, lo gráfico, pues me llama mucho la atención esos detalles. El que vengas de color negro, todo eso es algo para mí como algo. Créeme, el color negro es mi favorito toda la vida. El dorado, el negro. Y el nombre de JC Marker, me han preguntado si ese es mi nombre artístico y que si me presenta con mi nombre artístico. O sea, yo no me inventé el nombre, sino que era la manera en la que me llamaban desde la primaria, Marker, ¿no? Siempre por el apellido raro, Marker. Uh-huh. Y cuando llego a la iglesia hace 37 años, en ese momento, las hijas del pastor son de Estados Unidos y me empezaron a decir JC en lugar de Juan Carlos. Entonces, desde hace 37 años me dicen JC Marker y así quedó. O sea, te bautizaron. No fue algo que planeé ni algo que organicé yo, ¿no? Pues se escucha bien. Bien. Gracias. Ya con tu disco. Es lo peor, no sé cantar, no tengo voz, no nada. Eso sí me hizo falta, la verdad. Sí, ya me estoy imaginando tu imagen de JC Marker en concierto. Órale, en concierto, presentando. Sí, he presentado a muchos artistas, a muchísimos, a adoradores, sí, muchísimos, a Redimidos, a Miel San Marcos, los he presentado en muchas ocasiones, en muchos eventos. Como presentador, excelente. Cantando, los demonios huyen. Pues tienes otro ministerio. De liberación. Otro ministerio de liberación. Oye, nos brincamos otra vez al tema internacional, al tema que te marca o te pone en un lugar. ¿Has viajado por todo el mundo? O al menos casi 100 países, no sé. Todavía no llego a los 100, pero 77 países. Bueno, 77. Son un buen, ¿no? También no planeado, simplemente fue algo que le creí a Dios. Uh-huh. Y por eso he vivido eso, ¿no? Tampoco es de que estoy buscando a dónde voy a ir la próxima ocasión. O sea, jamás ha sido así, sino que Dios siempre abre puertas, siempre abre conexiones y nunca sabes lo que va a pasar cuando Dios te conecta con alguien como contigo. O sea, fue una conexión y ahora somos amigos y tenemos mucho que transmitir a esta generación, ¿no? Así no fue algo que provoqué, como tú lo sabes y todos los... Sí. O sea, fue algo que Dios dio. Entonces, yo simplemente le creí a Dios y le respondí al llamado que Él tenía para mi vida. Y es por eso que he podido estar en tantos lugares, ¿no? Tampoco tengo ni la economía ni nada para poder andar viajando por lugares, pero Dios siempre hace milagros en el último momento, ¿no? ¿Cómo supiste que tienes que ir al mundo? Bueno, yo era vecino de la iglesia. Más bien, yo vivía en mi casa cuando la iglesia viene y se establece al lado de mi casa. Entonces, pues el sonido de los coritos todos los días, todos los domingos, los hermanos que estacionaban sus carros enfrente de mi casa, y mi papá manda a quitar a esos que se estacionaron ahí, ¿no? Entonces me tenía que meter a la iglesia a buscar al hermanito que estacionaba su carro enfrente de la puerta de la entrada de mi casa y así empecé a ir a la iglesia, ¿no? Después me cansaba, rayaba los carros, ponchaba las llantas, pero de todos me tenía que seguir metiendo a buscar al hermano. Hasta que en una ocasión, pues recibí el predicador para su mensaje y dice, tengo una palabra y no puedo parar. Tengo que decir la palabra. Y esa palabra era tú para ti, el que estás hasta allá atrás. Y caray, era yo hasta atrás, ¿no? Y me dice, Dios te preparó y te escogió desde el vientre de tu madre para llevarte a las naciones de la tierra. Y las naciones están esperando por ti desde el día de tu nacimiento. Wow. O sea, una palabra que ahora si la recibiera sería wow, impresionante. Uh-huh. Pero yo decía, ¿qué se cree el que me está diciendo eso? Que ni me conoce, me está usando para quedar bien delante de la gente o es un gurú de los horóscopos o qué es esto, ¿no? Sí. Pero había algo dentro de mí que ardía dentro de mi ser, que me hacía sentir la presencia de Dios. Y entonces yo dije, espera, pero si esto que estoy sintiendo eres tú, entonces a partir de este momento yo decido creerte y si tú me quieres enviar a las naciones, yo voy a ir a las naciones. Entonces en ese momento decidí creerle a Dios y me puse a disposición. Como Jesús cuando llamó a sus discípulos, no llamó gente perfecta ni gente preparada. Llamó gente que estuviera dispuesta a responder. Entonces yo solamente tuve la disposición, me puse a la disposición para la iglesia y empecé a servir a través del teatro, empecé a servir a través del evangelismo, a través de las artes,
como el teatro. Y así fue como empezamos a compartir la palabra de Dios, obras de teatro, se abrieron oportunidades, fuimos a muchos lugares a predicar la palabra de Dios en muchos lugares indígenas en México. Ese fue realmente mi inicio, ¿no? Después ya por ahí salí en películas con Paco del Toro y muchas otras cosas, ¿no? Pero la actuación fue lo que Dios permitió que usara para poder llevar su palabra a todos los lugares, ¿no? Órale, qué padre. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar de esa palabra a tu primer viaje? Yo creo como 2 años, como 2 años, porque empecé a servir en el campo Mazahua, empecé a servir en muchos otros lugares, hasta que un día hicimos una presentación de teatro y unos pastores norteamericanos lo vieron y dijeron, esto es lo que necesitamos en Estados Unidos. Entonces nos llevan para Estados Unidos. Se hace una gira por algunos lugares de Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando pasábamos el puente, ¿no? Siempre recuerdo cuando pasaba el puente de la frontera entre México y Estados Unidos y vi la placa, y entonces en ese momento lloré porque recordé las palabras que Dios me había dado, que Él me llevaría a las naciones. Entonces, sin un peso en la bolsa, yo estaba ya saliendo del país por primera vez. Y esta vez no tuve que pasar nadando por abajo o entre los grupos de inmigrantes, sino que Dios me llevaba por la puerta grande para poder compartir de su palabra en Estados Unidos. Y a partir de ahí, el siguiente país fue Canadá. Estuve trabajando como voluntario en un orfanatorio que recibía a los niños huérfanos que venían de la guerra de Yugoslavia. Órale. Y después Centroamérica con un grupo de teatro precisamente para evangelismo. El presidente en turno en Guatemala nos abrió las puertas, nos sentó incluso en la silla presidencial, ya acá en cortito con nosotros, pero nos dijo todo lo que necesiten, el presidente de Guatemala, todo lo que necesiten, les pongo a estas personas para que vayan y compartan la palabra en Guatemala. Y nosotros pues sin dinero habíamos llegado casi de right y cosas por el estilo, ¿no? Y así empezamos. Después fue Europa, Asia, África, Oceanía, y así es como Dios nos ha llevado a todos esos lugares, ¿no? Uno solamente le dice sí a Dios, le cree y deja que Dios haga el resto. Más bien Dios hace todo. Tú confirmas la palabra que siempre yo digo, Dios no busca gente totalmente talentosa, porque obviamente el talento tiene mucho que ver con la disposición o la preparación, pero también el hecho de tener gente dispuesta a tomar el reto. Sí. ¿No? Eso es ponerse a disposición, ¿no? Yo recuerdo cuando la palabra dice, Jesús llamó a sus discípulos, dice que al instante soltaron las redes. Al instante, o sea, se pusieron a disposición en el momento, inmediato, ¿no? Dejaron el banquillo de los tributos y todo eso, ¿no? De los impuestos y todo eso. Y entonces fue gente que le dijo a Dios, sí, aquí estoy. No era la más preparada, pero la más dispuesta, ¿no? Entonces, preparado, de los que nos escuchan, yo creo que hay mucho más gente que yo. Pero lo que Dios quiere es disposición para poder hacer lo que Él quiera. Creo que esa es una de las claves que tenemos que poner en grandote. Estar dispuesto a servir en el momento que se nos indica. Una de las cosas que he aprendido mucho, sobre todo en el trabajo, es que las cosas se hacen inmediato. Como cultura tenemos, tú conoces muchas culturas, pero como mexicanos la cultura es luego cuando pueda, cuando me desocupe o cuando o no tengo otra cosa mejor que hacer. Una de las cosas que le enseño mucho a las niñas, a mis hijas, es eso. Cuando se te manda, en el momento lo haces. ¿Por qué? Porque las estoy preparando para cuando ellas tengan su propio llamado y me digan, papi, me tengo que ir. Así es. Como dice mi esposa, en tiempo y forma hay que responder a lo que tenemos que hacer para Dios. Tantas cosas que platicamos en unos minutitos. Sí. Hablábamos de Rusia, hablábamos de Ucrania, hablábamos de... No sé si puedo hablar del libro. Sí, claro. Ok, tienes cosas del libro, tienes tantos proyectos. ¿Qué es lo que viene ahorita para JC Marker? Bueno, hay muchas cosas, pero creo que hay algo que no puedo pasar por alto. Aunque hay muchos proyectos físicos, digamos, como el ir a una nación, como escribir un libro, que ya estamos en el proceso de ese libro. Tengo salidas con la organización Luis Palau,
voy a estar en Bolivia en estas próximas semanas, en Argentina, en varios lugares. Digamos que para mí lo más importante siempre ha sido responder al llamado de Dios. El llamado más importante es estar en Dios. Así es. Y después hacer algo para Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice la Escritura, los llamó para que estuvieran con él y después a que predicaran la palabra. En otra parte dice, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ese es el orden correcto en nuestro llamado. Nuestro llamado es para estar con Dios y después de eso hacer algo para Dios. Eso es lo que yo he creído y así lo he hecho. Tengo que buscar primeramente a Dios y después hacer algo para Dios. Cuando Pablo tuvo su primer encuentro con Dios, lo primero que dijo es: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento deberíamos de entender esto, porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero olvidarnos del Dios para el cual hacemos las cosas, ¿no? Sí. Entonces, para mí lo más vital es tener una relación constante, permanente con Dios y después hacer todo lo que Él me pidió, que es lo que me estás preguntando. Entre esas cosas, tengo por ahí 2 libros, uno en colaboración con mi hija, otra colaboración con un amigo. Tengo una salida a Bolivia, tengo una salida a Argentina para ayudar en el evangelismo de las iglesias bautistas a través de la organización Luis Palau. Tengo la salida a Pakistán también, que es un trabajo muy complicado. Me han preguntado si no tengo miedo. La verdad, no tengo miedo. A pesar de todas las advertencias que me han dado, o sea, no tengo miedo y sé que Dios va a hacer algo, ¿no? Entonces, eso es lo próximo. Te estoy hablando un mes, ¿no? Hoy recibí una llamada de parte de un grupo de pastores en Celaya. También ahí un saludo a los pastores de allá, los pastores Yarto, que nos hicieron una invitación para poder estar en el estadio de Celaya para un evangelismo que se tiene muy grande, también en colaboración con Bethel de Estados Unidos y la Escuela de lo Sobrenatural, impresionante escuela. Sí. Y pues nos acaban de invitar para compartir la palabra también ahí en el estadio, ¿no? Eso es, digamos, lo próximo que tenemos. Y algo que me apasiona es qué viene para este año para la juventud de la congregación. Estamos buscando la presencia de Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere para esta juventud. Este es el tiempo y la oportunidad. Es mi versículo rema, digamos, en Eclesiastés, que tiempo y oportunidad lo tienen todos. O sea, no es de que, es que Jay-Z ha tenido más oportunidades. No es cierto. Todos tenemos nuestra oportunidad, pero como tú dices, aquel que le responde al llamado a Dios, otra cosa pasa, ¿no? El que no posterga un llamado de parte de Dios. Entonces, yo estoy creyendo grandemente en la juventud de nuestra congregación y del equipo de liderazgo que tenemos. Y queremos conquistar Toluca. Ese lugar en el que vivimos, queremos conquistar Toluca para Cristo y el mundo lo va a ver. Así es. Dice la palabra que esa palabra que fue enviada del cielo se tiene que cumplir antes de regresar a Él. Así es. Y se va a cumplir. Oye, hace ratito, hay mucho de qué platicar. Me llama mucho la atención ese tema de la leche, de la búfala. Ajá. Cuéntanos algo de eso. Y es una historia muy larga, es una historia muy, muy, muy larga. Bueno. Pero la podemos platicar, ¿no? Sí. La verdad es que por más que le he estado dando vueltas ahorita así en mi cabeza. Es una historia muy larga, pero cuando llegué a la India, una de las veces que he ido a India, llegué y compartí a un grupo de misioneros de Latinoamérica. Les compartí la palabra y cenamos juntos esa noche y yo le pasé la comida a una misionera de la iglesia de Claudio Freyson. Y me dijo, no puedo comer porque me acaban de operar, me quitaron unos dientes y una muela y todo y parte del hueso de la encía. Y yo dije, ¿pero por qué pasó eso? Y dice, es que tomé leche de búfala. Y yo, no, qué mal. Y después otro misionero de Honduras me dice, yo también tomé leche de búfala. Y esa leche hizo que las bacterias dañaran mi sistema digestivo y estuve un mes en terapia intensiva. Y después otro misionero dijo, sí, aquel mexicano que regresaron a Estados Unidos porque estaba quedando cuadrapléjico porque las bacterias habían entrado hasta la médula espinal. Y estaba mal y yo, o sea, ¿cómo? O sea, yo no le he tenido miedo a nada. O sea, yo le he comido todo. He comido murciélago, he comido cucarachas, he comido rata, he comido perro, he comido... ¿Has comido feto de...? He comido feto de pato también, o sea, he comido todo.
Y nunca he tenido miedo en ese tipo de cosas, pero ahora empecé a tener temor, ¿no? Así como la palabra dice que la fe viene por el oír, también el temor viene por el oír, ¿no? Cuando Pedro escuchó la tempestad, empezó a hundirse. Entonces, cuando yo escucho que la leche de búfala era tan dañina, yo durante mi estancia en la India empecé a no consumir leche de búfala, evitarla como dé lugar, ¿no? Pero el día llegó. Fue terrible. Estuvimos en un hospital. Un pastor me llevó a orar por los enfermos de terapia intensiva. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana para Dubái y yo estaba a las 12 de la noche en el hospital orando por los enfermos de terapia intensiva, ¿no? Entonces orábamos por ellos, imponíamos manos así, nuestras manos las sentíamos sucias. India es polvoso, es sucio, pacientes dormidos ahí en los pasillos, 40 grados de temperatura y luego en la noche moscas. No, una cosa impresionante, ¿no? Hasta que llegó el momento que le dije al pastor, yo creo que ya es hora de irnos. Me dijo, sí, hay que orar por la última persona y terminamos. Entonces dije, ok, yo fui y me metí a un lugar donde había incubadoras y ahí en las incubadoras puse mis manos sobre un niño que estaba ahí con tubos, estaba intubado, tenía cables por todos lados y todo. Yo oré por él y el niño me pateó, ¿no? Me pateó el niño y así como que órale. Y seguí poniendo mis manos sobre sus piernitas y me vuelve a patear. Entonces cambio mi mano y la pongo en su brazo. Y entonces el niño me empieza a quitar así. Yo, órale, ya estaba así como que órale, chamaco, ¿no? Y entonces en ese momento empiezan a sonar los monitores, todo empieza a sonar, empieza a moverse todo y llegan los doctores, las enfermeras, llega el pastor, todo el mundo llega ahí y me apartan. Y yo perdón, yo no fui, fue culpa de él, él empezó, ¿no? Y entonces le platican al pastor lo que pasó y el pastor me dice, ¿sabes lo que acaba de pasar? Y yo no sé, pero yo no fui, no fue mi culpa. Y dice, este niño, vinieron sus padres, porque hasta eso se acercaron sus padres, los mandaron llamar. Este niño tenía muerte cerebral. Oh. Y hoy vinieron los padres porque querían desconectar ya al niño. Y dice, pero en este momento hay una función cerebral normal. Y entonces es un milagro. Y en esa noche los papás de niños se convirtieron. Pero entonces, ¿a dónde vamos con la leche de búfala? Sí. Yo le dije al pastor, lo espero ya en el comedor del hospital porque ya es tarde, pastor, ¿no? Entonces llego a la mesa, una mesa cuadrada como de esas de refrescos, ¿verdad? Metálica, y me siento ahí, veo el baño y digo, necesito lavarme las manos, me urge lavarme las manos. Me meto al baño, abro la llave y no había agua. Entonces yo, no puede ser, me sentía sucio, me sentía mal y todo. Y después el pastor viene y en lugar de venir a mí, va hacia el baño. Y al momento de llegar al baño, yo digo, va a salir luego, yo lo vi, va a salir luego porque no hay agua. Pero de repente el pastor empieza 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Y cuando alguien va 10 minutos al baño, es porque algo fue a hacer. Claro. Y entonces ahí relacioné todo lo que me dijeron con la leche de búfala. ¿Sabes por qué la leche de búfala es dañina? Porque en la India la gente se limpia con la mano izquierda. Cuando van al baño, toman de una tina, toman agua, jalan agua y se empiezan a limpiar cuando van al baño. Entonces, siempre la mano izquierda es una mano muy contaminada. Nunca saludan con la izquierda ni comen con la izquierda. Con la derecha se come y se saluda. O no te vayas a equivocar, porque si te equivocas, la comida puede tener otro sazón diferente, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos. El segundo punto es que las búfalas están nadando en los estanques alrededor de Nueva Delhi, donde llega el agua del drenaje. Y están nadando ahí. Entonces la gente más pobre saca las búfalas del drenaje, de las aguas de drenaje y las ordeña con la mano derecha e izquierda. Entonces las ubres vienen contaminadas por el drenaje y las manos de los que lo hacen. La venden y la gente viene y compra la leche en los dispensarios de leche que venden. Y entonces esa leche es un cultivo de bacterias. Entonces yo estaba ahí. El pastor ya lleva mucho tiempo en el baño y cuando sale del baño, pues obviamente él había usado su mano para asearse. Exactamente. Entonces yo lo veo venir así como, no puede ser. Y de repente se sienta a mi lado, ¿no? Y le digo, pastor, creo que es tiempo, ya me tengo que ir, ¿no? Dubái me espera. Dubái me espera.
Y entonces dice, no podemos irnos. Es tiempo de que el hombre de Dios cene. Y yo, había otro pastor, éramos 3. Y yo volteo a ver al otro pastor y digo, no, tú. Y yo. Dice, sí, tú eres el hombre de Dios. No te puedes ir de aquí sin cenar. Y yo, pues, ¿dónde está la cena? Son las 2 de la mañana. No, está cerrada la cafetería del hospital. Y entonces, ¿de dónde vamos? Saca de su portafolio un plato y primero limpia con su mano derecha todos los arroces y cosas que había ahí. Y pone un plato ¿y dónde está la comida? Y saca de su portafolio una bolsa con arroz y la pone sobre la mesa. Y yo, ok. Y de repente mete las manos al arroz. La mano con la que limpió y estuvimos orando por los enfermos, sí, y la mano izquierda con la que había ido al baño. Mete las manos al arroz, saca el arroz y lo pone ahí y aplasta el arroz. Vuelve a meter la mano así, aplasta el arroz. Y yo, no es cierto, no puede ser esto. O sea, no puede ser que es real, ¿no? Y entonces saca otra bolsa que era un curry, una salsa de curry. Uh-huh. Y entonces la voltea sobre el arroz y empieza a escurrir todo y le digo, ¿y esto qué es, pastor? Y dice, es una salsa muy buena, hecha con leche. Le digo, ¿leche de qué, pastor? Dice, leche de búfala. Pero aparte de que era leche de búfala, la estaba limpiando la bolsa con sus manos, la exprimía y al final termina así, haciéndola así. Y yo, no es cierto. Rápido, Jaycee, piensa algo. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes muchas historias. Coge arroz y platica una historia. Y cuando ellos coman, ya nada más le haces así y ya. Entonces yo tomo esto y le digo, pastores, empiecen a comer. Y dice, no, esto solo es para el hombre de Dios. Y entonces yo dije, no tengo otra alternativa. O sea, soy misionero, sé lo que estoy haciendo y no puedo rechazar esto. Entonces solo le dije, ¿puedo orar en español, pastor? Y me dice, adelante. Y, y empiezo, Satanás, en el nombre de Jesús, tu espíritu de muerte, de enfermedad, te vas, no tienes parte ni suerte, y si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño y Empiezo a reprender y no me quedó de otra que comérmelo todo. Obviamente, gracias a Dios, no me pasó nada, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue lo que más he tenido temor en un viaje misionero. He estado en guerra, he visto los tanques pasar, he comido, como te digo, comí murciélago 2 meses antes de que empezara el COVID, en un octubre, antes de que empezara el COVID, y nunca tuve temor de nada, ¿no? Pero nunca tuve tanto temor en mi vida como lo tuve cuando me tuve que enfrentar a la leche de búfala, ¿no? Pero como lo dije al principio, el temor siempre empieza por el escuchar, por el oír. Sí. Por el creer las circunstancias que te rodean, pero también la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo declaré la palabra que no me iba a enfermar y gracias a Dios aquí estamos contigo compartiendo este tiempo, ¿no? Para rato. Así es. En la semana escuchaba a alguien decir que los ojos los puedes cerrar, pero los oídos no. Exacto. Es algo bien increíble eso. Exacto. Una de las palabras proféticas que nosotros dimos para la iglesia fue eso, tener que cuidar mucho lo que oyes. Obviamente lo que ves, pero sobre todo el tema del oído. Y esto me está cayendo así muy especial. Sí. En la escritura, mira, hay otro pasaje también que siempre comento, que es cuando José y María se llevaron al niño hacia Egipto y tuvieron que regresar. Dice la palabra que cuando José escuchó que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre, dice la Biblia que José tuvo miedo. Y entonces al lugar al que él iba ya no fue. Ahora tuvo que ir por otro lugar porque solamente escuchó y tuvo temor. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente escucha que si la economía, que si la crisis, y estos periodistas últimamente que en lugar de traer cosas positivas te hunden a la gente en nuestro país y les llenan de temor sobre una inseguridad para el futuro, ¿no? Cuando lo que deberíamos de escuchar es el mensaje de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice para llenarnos de fe y no de las cosas negativas, ¿no? Y no hundirnos como Pedro se estaba hundiendo, ¿no? Sí, bien interesante eso. Igual luego hablamos del tema del escuchar. Hay muchas cosas muy interesantes y muchos pasajes que tienen que ver con que alguien escuchó, como cuando van a entrar a la tierra prometida. El primero que dijo fue no podemos, el siguiente dijo no podemos, el siguiente no. Claro, podemos. No, está difícil, la cosa está difícil, ¿no? Todos, pero los dos que sí creyeron vieron lo mismo y escucharon lo mismo. La diferencia fue la fe, que el creerle a Dios. Pues creo que aquí se adapta perfecto a lo que estamos hablando. Eso fue lo que pasó con mi vida.
O sea, las circunstancias eran todas adversas para que yo pudiera ir a las naciones. No tenía una carrera, no hablaba otro idioma, no estaba preparado, no tenía economía absolutamente, pero le creí a Dios porque Él lo había dicho. Y a partir de ese momento, Dios no ha dejado de hacer milagros hoy en día. El escuchar en una ocasión en un congreso que Dios me dijo, en el próximo congreso que vayas va a haber un hombre, un empresario que te va a decir, yo te apoyo con tu próximo viaje misionero, lo que se requiera. Y entonces llego una semana después a ese congreso, ahí con los pastores Mansewich, a quien apreciamos tanto, a Jonathan, el pastor Jonathan en Querétaro, y de repente llega un hombre y me dice, yo te voy a apoyar. O sea, yo le creí a lo que escuché de parte de Dios y Dios lo hizo. Y ahora este viaje que voy a Pakistán tiene que ver con esta persona que sembró y que le creyó también a lo que Dios le habló. Entonces, no se trata del dinero. Es un problema en Latinoamérica que muchos jóvenes no se atreven a ir a las naciones porque siempre ponen como pretexto el dinero. Siempre no me alcanza, no tengo, no puedo, no hay, etcétera. Pero si Dios te lo dijo, atrévete a creerle. Y te aseguro, como me ha pasado a mí, llegar al aeropuerto sin dinero, sin vuelos y salir del aeropuerto volando al lugar que tienes que ir, a tu destino. Entonces, es creerle a Dios a lo que Él ha hablado, a lo que ha hablado en nuestras vidas y no movernos de lo que Dios nos ha dicho. Esa ha sido mi vida y yo creo que eso ha sido el por qué estamos aquí contigo, ¿no? Porque le hemos creído a Dios. Y pues sí, hay una ventaja aquí entre muchos de mis amigos que cantan o que predican y todo eso, que el lugar al que voy no son lugares muy... Sí. No te van a poner un hotel, no te van a poner una camioneta para que vaya por ti al aeropuerto, no va a haber ofrenda, no va a haber nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues es como un campo un poco más virgen para poder compartir la palabra, ¿no? Y yo recuerdo que cuando llegué a Nepal, la primera vez, pues mi equipaje no llegó. El avión no llegó el equipaje. Y entonces yo pues estaba como enojado porque no había llegado mi equipaje. Pero cuando el pastor va a recogerme y llevarme a las montañas lejos de la capital, porque no le permitían tener una iglesia en ese lugar, en Katmandú, entonces llega en una moto, era su transporte, era su vehículo, una moto pequeñita y una moto en donde yo no pude haber llevado mi equipaje. Entonces me fui, así estuve toda mi estancia en Nepal, así como llegué y me subí a la moto y increíble. Y eso es algo de lo que amo hacer, llegar a esos lugares donde no son los populares, no son los mejores, y poder vivir con ellos. No te van a hospedar en un hotel, te da ventajas de que vives en la casa del pastor, de que vives en la casa de los misioneros y todo ese tipo de cosas y creas lazos increíbles, ¿no? ¿Cuál es el lugar más increíble que has visto con tus propios ojos? Ay, me la pones muy difícil. Si es de un lugar hermoso físicamente, bueno, pues me gustó mucho Australia. Me gusta la ciudad de Budapest. Amo Budapest. O sea, amo la ciudad de Budapest. París, pues es la ciudad más hermosa del mundo, yo lo creo. Donde te pares es hermoso. Pero soy un fan de los rascacielos. Soy fan realmente de los rascacielos. He podido subirme a la mitad de los edificios más grandes del mundo. O sea, he estado en el Burj Khalifa de Dubái. Me he subido en el Shanghai Tower, que es ahora el tercero más alto del mundo. Estuve frente al segundo más grande que acaban de construir en Kuala Lumpur, en las Torres Petronas. O sea, soy fan, no de que lo busco también. Si hay una oportunidad en el lugar en el que estoy predicando, es por favor, pastor, deme oportunidad de ir a ese lugar, ¿no? Y subirme al edificio más alto. En Hong Kong me tocó predicar de pura, no coincidencia, sino diosidencia, en el piso 55 del Financial Center de Hong Kong. O sea, estaba predicando y todo eran cristales alrededor y yo veía todos los edificios en Hong Kong, ¿no? O sea, Dios hasta en eso ha sido bueno. Y si tú me escuchas, Dios es bueno. Cuando tú le respondes a Dios, te vas a llevar unas sorpresas que jamás puedes comprenderlo como algo natural, ¿no? Sino siempre sobrenatural, ¿no? El sobrenatural es Dios, ¿no? Y Él es el que hace todo posible. Pues el sobrenatural vive en nosotros. Así es. Así que creo que son cosas. ¿Qué es lo que ha marcado tu vida? ¿Qué es algo que hayas dicho? Esto
por esto valió la pena. Creo que nada de lo que te puedo decir se puede comparar con la grandeza de Dios en la respuesta de lo que promete. Lo que ha marcado mi vida es darme cuenta palpablemente de lo que Dios dijo es real y se cumple en mi vida. Yo no estuviera aquí si no fuera porque le creía a Él. Eso marca mi vida. Cada vez que voy a un viaje misionero, cada vez que voy a un lugar, puedo ver un milagro sobrenatural de parte de Dios, como lo que te platiqué en India, ¿no? O el orar por un niño que tiene muerte cerebral y de repente el doctor es, caray, ya tiene vida, ya funciona su cerebro. O el estar en Chiapas también en un lugar y orar por una chica que había muerto y resucitó la chica, ¿no? No por el JC Marker o quien nos haya acompañado, sino porque Dios lo dijo en su palabra y yo le creí y lo declaré y funcionó. ¿Me explico? Y el ver jóvenes transformados, eso marca indudablemente mi vida. Gente que le ha respondido a Dios también, que hemos conocido en cualquier parte del mundo, gente que ha dado su vida por el evangelio, gente que ha sembrado todo para el reino. Eso marca mi vida, ¿no? Siempre. Ha habido otros acontecimientos importantes, ¿no? Como la pérdida de mi primer hijo. Ese es otro tema que yo creo que podríamos hablar. En el mejor momento en toda mi vida, el mejor momento de todo mi ministerio, siendo misionero en Europa del Este, en Ucrania específicamente, y muere mi hijo primogénito. Qué pena. Dios te pone en un punto en el que no entiendes nada y no hay palabras que puedan expresar lo que sientes, ¿no? Entonces eso marcó también mucho mi vida, el rumbo de mi vida, pero nunca le dejé creer a Dios, nunca me enojé con Dios, nunca le di la espalda a Dios, al contrario, ¿no? Y regresé a predicar al lugar en donde había él fallecido. Eso marcó mi vida, fue un tiempo, ¿verdad? Y también el hecho de que hace 2 años me detectaron cáncer y tuve que ser operado, ya creo que exactamente casi voy a cumplir 2 años, y tuve que ser operado, o sea, inmediatamente. Si a mí no me hubiera dado COVID cuando fui a India en esa ocasión, cuando inició el COVID, yo no me hubiera dado cuenta que tenía un cáncer, ¿no? Un tumor del más calificado, el más agresivo. Y entonces, pues fui operado y me extrajeron ese tumor. Y pues gracias a Dios ahora estamos controlados. Dios es el que tiene el control de todo. Y eso también marcó mi vida para poder valorar más las cosas que Dios te da y valorar tu llamado, tu propósito, tu tiempo, tus amigos, la gente que te rodea, tu ministerio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá la gente no tenga que pasar por esto para que lo pueda valorar. Pero si lo están escuchando es por algo, ¿no? O sea, no tienes que esperar algo como esto para poder valorar lo que Dios te ha dado. Hay mucha gente que está viendo este podcast que no conoce de Jesús. Mi intención es alimentar, nutrir, fortalecer la fe de gente que conoce de Jesús, pero presentarles a Jesús a los que no lo conocen. ¿Existe lo sobrenatural? Claro. ¿Cómo lo puedes describir? Mira, desafortunadamente lo más sobrenatural no se puede ver, no es tangible. Cuando se habla de Dios, a veces la gente necesita ver cosas para poder creer, pero la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel que creyó sin necesidad de ver. Es bienaventurado. Como la palabra que me dieron cuando yo conocí de Dios y me dijeron que iría a las naciones. No era algo tangible, no tenía un pasaporte, no tenía un peso, no tenía la capacidad, simplemente le creí. Y si alguien nos está escuchando, nada sucede porque sí, todo tiene un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que podamos entender la grandeza inagotable de Dios. Y si estamos buscando que sea tangible, no va a ser tangible. La salvación no es algo que puedas ver con tus ojos. La salvación es algo espiritual. Y cuando alguien decide creerle a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, su amor inagotable lo llevó a la cruz por nosotros. ¿Quién podría dar su vida por nosotros en la cruz? ¿Quién podría dar su vida por alguien, por un presidiario, ¿verdad? Por alguien que mató a alguien, por alguien que hizo algo malo?
Nadie podría dar a su hijo. Mi hijo que perdí, no podría haberlo dado. Yo hubiera dado mi vida por la de mi hijo. Pero mi sangre no era tan limpia como la sangre del Señor. Esa sangre preciosa que limpia nuestros pecados y nos da la oportunidad de tener un acceso directo a su presencia, ¿no? Ese es el Dios del que predicamos. Ese es el Dios que está extendiendo sus brazos de amor y diciendo que aún hay lugar para todo aquel que decida creerle, ¿no? Ojalá mis palabras de mi testimonio, de haberle creído a Dios y haber vivido lo que Él prometió, la gente lo pueda escuchar y reconocer que Dios cumple lo que Él promete, porque dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él prometió una salvación y una vida eterna a través de creerle, solamente nos basta creerle. Entonces, eso puede transformar todo, ¿no? Si tú nos estás escuchando, quiero decirte que hay alguien que dio su vida y que te ama y que conoce tu necesidad. No hay nadie que pueda conocer nuestras necesidades como Dios las conoce. Y a veces le echamos la culpa a todo, cuando nosotros mismos, por causa de nuestro pecado, fuimos acorralados a pagar una consecuencia por el pecado. Pero Jesús nos ama y nos da una oportunidad, un libre acceso. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que puedas simplemente creer en Él, recibirla en tu corazón y que puedas vivir todas las promesas que Él tiene escritas en su palabra para nosotros, ¿no? Eso es impresionante. Eso es lo sobrenatural. Así es. Amigo, no quiero tocar ese tema. Lo vamos a tocar el próximo, uno de los próximos temas que vamos a hacer, pero, ¿sabes? Conozco mucha gente que perdió a alguien en este tema de la pandemia, en este tiempo. No te voy a hacer otra pregunta más que ¿por qué no enojarte con Dios? Solo eso. ¿Por qué enojarte con Dios con la pérdida? ¿Por qué no enojarte con Dios por una pérdida? Mira, como lo comenté, la palabra de Dios lo es todo. La palabra de Dios nos da claridad a todas las cosas que no podemos expresar, a todas las preguntas o a todas las dudas que tenemos, ¿no? Yo en el caso de mi familia, pues tuve muchas pérdidas a través del COVID, ¿no? Mucha gente de la familia de mi esposa murió durante este tiempo. Y algo que a mí me quita el temor a ello es que Dios tiene contados nuestros días. Tú no puedes agregarle días a tu vida, ni puedes tampoco quitarlas. Dios tiene un tiempo establecido para cada uno de nosotros. Y después de eso, dice la palabra, viene el juicio, ¿no? Entonces, no podemos adelantar ni podemos atrasar. Aunque yo quisiera vivir muchísimos años, Dios ya estableció un tiempo. No me da miedo. Mira, cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, etc. Entonces, Pedro ya había escuchado una palabra. Yo voy a ser viejo porque Dios lo dijo. Entonces, él tenía una seguridad de parte de Dios. Y al igual que Pedro, Pablo y muchos otros, todos tenemos un tiempo de parte de Dios. Y ese tiempo, pues, lo desconocemos todos, ¿no? En una ocasión, cuando yo le platiqué a alguien que tenía cáncer y me dijo, bueno, pues la única diferencia entre tú y yo es que tú sabes de qué puedes morir, yo no. Y yo puedo morir antes que tú, ¿no? Entonces, pues realmente, si alguien muere teniendo a Cristo en su corazón, tenemos una vida mucho mejor que la que tenemos ahora. La gente se afana tanto en esta vida por lo que va a tener, por comprar su casa, por tener el sueño americano o mexicano o el que quieras. Pero la verdad, la vida que nos espera es mucho mayor, mucho mejor a la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Es que es un tema bien delicado. Hay mucha gente a la que he platicado con ellos y hay gente que no ha podido superar algún tema de ese tamaño. Entonces, bueno, si hay algo que platicar del tema que me acabas de mencionar, pues yo sé que Dios ha sanado tu corazón, que te ha fortalecido, que les ha fortalecido como familia y que pues es un testimonio que... Claro, mira, en el ejemplo de mi hijo, cuando yo pierdo a mi hijo, pues es lo más valioso que tienes en la vida. O sea, un hijo es lo más importante. O sea, no hay nada que se pueda comparar con un hijo. Y cuando mi hijo parte con el Señor, viene un sentir al corazón, lo mismo que le ha pasado a todos en este tiempo de pandemia, que te hace deprimir, que te hace... Pero yo reaccioné y dije, Dios le dio un tiempo, o sea, gracias Dios por el tiempo que me permitiste estar con él y haberle dado la mejor vida que le pude haber dado durante esos 6 años que vivió conmigo. Y gracias por esa bendición,
Y ahora, si yo me quedo hundido, deprimido, si yo me quedo sufriendo y recordando siempre la pérdida, pues no. Mejor levantarme por el amor que le tuve a mi hijo, levantarme y ser una mejor persona en todos los aspectos. De esta manera yo le muestro al diablo que si él trató de hacerme creer que él tuvo que ver algo con esto, pues no, le quito toda autoridad. O sea, Dios tenía un tiempo establecido para mi hijo y Dios se lo llevó y yo estoy agradecido con Dios por haberme permitido tener ese ángel durante 6 años. Wow. Y regresé a trabajar a ese lugar con mayor fuerza. Cosas pasaron en lo espiritual. Mi esposa y yo habíamos luchado tanto por la cultura tan cerrada, pero después de eso rompió todo en lo espiritual para que pudiéramos compartir la palabra como nunca antes lo habíamos hecho y la gente pudiera recibir de Cristo como nunca antes tampoco lo había recibido, ¿no? Wow, yo sé que tus palabras van a llenar de ánimo a mucha gente. La gente se sigue enfermando, la gente se sigue muriendo. Yo creo que, y lo hablé con un pastor hace poco, creo que el dejarle de tener miedo a la muerte, ya sea de uno o de la gente que amamos, yo creo que es algo a la que tenemos que renunciar, o Dios nos tiene que hacer libres de ese temor, porque es algo muy fuerte en este tiempo. Y yo sé que el escucharte a mí me bendice, yo creo que a mucha gente más, y espero que le bendiga a miles de personas que van a ver este podcast. Claro. La palabra de Dios dice que no lloren como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? O sea, cuando alguien muere y no conoce de Dios, obviamente va a llorar, o sea, con un dolor terrible porque no pudo conocer tal vez esa persona de Dios, pero cuando morimos en Cristo, o sea, es como nuestra graduación, ¿no? En la vida. Ya me gradué, lo logré, corrí la buena carrera de la fe, me esforcé y ahora puedo ir a la presencia de Dios, ¿no? Y cuando alguien que conoce de Dios parte, entonces hay alegría en el corazón. Tristeza porque no lo vamos a tener físicamente, pero alegría porque la vida que ahora está viviendo es mucho mejor a la nuestra, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que está escuchando el podcast, que sepa que cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y parte a su presencia, pues hay una tranquilidad en nuestros corazones. Alegría porque está viviendo lo que todos nosotros vamos a llegar a vivir. Hay algo que no podemos evitar en esta vida y es la muerte. Si tú no lo sabías, esto no lo puedes evitar. Vas a morir. Tú y yo vamos a morir. No sabemos cuándo, pero si tú moriste con Cristo en tu corazón, entonces, wow, qué bendición tan grande. Por eso compartamos de Dios a tiempo y afuera de tiempo, para que todo aquel que no conoce pueda conocer de Él y tenga la esperanza que nosotros tenemos. Wow. Pues esto es de bendición, te digo, para mi vida, y sé que le va a bendecir a mucha gente. O sea, tu testimonio te da autoridad para poder decir eso. Gracias. Así que, gracias a Dios. Digo, no es un tema planeado o una pregunta, pero deja muchísimo en el corazón. Oye, has viajado mucho y has conocido a mucha gente. Te veo fotos con mucha gente, para no mencionarlos. Pero conoces a Bill Johnson y yo admiro a Bill Johnson. ¿Conoces a Bill Johnson? Sí. Cuéntame un poquito de Bill Johnson. Pues mira, todo pasó porque me invitaron a predicar en un congreso. En ese congreso estaba el director de la Escuela de lo Sobrenatural. Él me escuchó predicar y después de eso me invitó a que le compartiera a todos los estudiantes de la Escuela de lo Sobrenatural. Y entonces así fue como se hizo el vínculo. Y él supo en aquel entonces que yo había estado enfermo y me dijo, mira, hay un momento en la que el pastor Bill Johnson tiene con aquellas personas que tienen alguna necesidad. Y entonces este pastor me dijo, yo quiero que tú estés allá para que el pastor Bill Johnson pueda orar por ti. Entonces fui allá, estuve en una reunión donde le tocó compartir a Bill Johnson y terminando el culto, pues se dirige hacia mí y ya ni siquiera me esperé a ese día en el que él tenía que orar por aquellas personas, ¿no? Sino que él se acerca conmigo y lo veo ahí y pues lo saludo, platicamos, le comenté lo que tenía, él me escuchó y tuvo la paciencia para poderme escuchar y para escuchar todo lo que yo tenía que decirle. Y después de eso él se tomó el tiempo de poder orar por mí en un tiempo en el que nadie podía estar con él porque era un evento, ¿no? Donde había muchísimas personas y él oró por mí. Y pues fue una gran bendición, ¿no? Y ahora, precisamente en el estadio en el que me invitaron a compartir, van a venir 150 estudiantes de la Escuela de lo Sobrenatural. Ojalá, cuando tenga ya todos los datos, pueda invitar a toda la gente que nos escucha. Ahí me dieron una palabra profética impresionante. Me dijeron, de aquí a 8 días
recibirás las llaves de un carro. Y yo, o sea, no puede ser. Aquí hasta la teología de la prosperidad, ¿no? Y cosas por el estilo. Y alguien en esta tienda de café te va a invitar, va a pagar por ti, y en un restaurante VIP te van a pagar, y un empresario va a venir y te va a decir que te va a apoyar en tu próximo viaje misionero. Y junté todas las palabras que me dieron en ese momento y de los estudiantes de la Escuela Sobrenatural, y entonces todo aconteció, cada una de las palabras, como Dios ha sido en mi vida siempre, y a la semana exacta llegan las llaves de un carro a mi casa. En la fila para pagar mi café en esa cafetería, saco el dinero y no tenía, me faltaba para completar, y alguien me dice, no, yo pago. Y yo, wow. Y fui a desayunar con mi esposa a un restaurante muy bien, porque por ahí era nuestro aniversario, y entonces alguien pagó la cuenta sin que nos lo hubiera dicho. Y a la semana siguiente yo predico en un congreso en donde un empresario me dice, a mí Dios me habló y me dijo que te apoyara en tu próximo viaje misionero. Entonces todas las palabras se cumplieron. Por eso, si tienen la oportunidad de estar en este evento en Celaya, en donde va a haber estos 150 estudiantes de esta escuela, orando por gente y todo eso, aprovechen la oportunidad. Creo que va a ser por ahí la segunda semana de marzo en Celaya, Guanajuato. Vamos, ¿no? Vamos, sí. Sería muy bueno que ahí... Sí, estamos. Uh-huh. Es un hecho. Órale. No, pues qué bendición. ¿Qué ha marcado tu vida? La fe, como comentábamos tanto, la fe en la palabra que Dios ha dado. Eso ha marcado mi vida al 100. ¿A quién admiras? A mi pastor. Mi pastor es mi ejemplo. Yo me convertí y sigo congregándome en la misma iglesia en la que me convertí. Creo en el llamado cuando Dios te pone... Te injerta en un lugar, y yo no me voy a mover de ese lugar hasta que no sea Dios el que me mueva. Me ha tocado vivir 1000 cosas en la congregación, como cualquier congregación, pero yo sé cuál es mi familia y en dónde pertenezco, ¿no? A menos que Dios no me mueva, yo no voy a salir de ese lugar. Y la persona que más admiro es mi pastor. Wow. Yo en mi primer viaje misionero en el campo Mazagua y también con los totonacas, él me llevó y yo seguía sus pasos, caminaba atrás de él, y es la persona que tal vez más puedo admirar. Uh-huh. Bueno, no mucha gente admira a su pastor, y se ve que no solo lo admiras, sino lo amas. Sí, no, claro. Es como un padre para mí, ¿no? Yo creo que he vivido más con él que lo que viví con mi padre. Y él es la única persona que me disciplina como lo necesito, la única persona en el mundo con quien me pongo nervioso cuando hablo, cuando quiero algo. O sea, no lo sé. ¿Por qué? Porque lo amo, porque es mi pastor y porque sé que su respuesta tiene que ver con el propósito de Dios, ¿no? Entonces, pues sé que mi pastor me ama y le pido permisos. Pakistán, Argentina, Bolivia y todos los lugares siempre son permisos, pero él entiende el llamado que tengo de parte de Dios, y hasta hoy siempre me ha respaldado, siempre. Wow, pues qué bendición. Ojalá pudiéramos tener muchos JC Markers en las iglesias. No, son muy problemáticos también. No, pues queremos esos problemas. Y sí, no. También le he costado las canas que tiene mi pastor. También soy de los que más le ha sacado canas. ¿Sabes que dicen que tú conoces al abuelo por cómo se comporta el nieto? Ah, ok, ya te entendí. Sí, o sea, porque si hace cuando tú eres mi papá, yo me puedo portar bien solo cuando me ves. Pero a los hijos sí, no puedes ocultar. Entonces yo creo que tu pastor es un gran hombre. A lo mejor un día lo entrevistamos. Increíble, sería increíble que lo entrevistaras. No, o sea, no te imaginas. De verdad. Dios le ha dado una gracia increíble. Él es hermano carnal de un cómico de la televisión, pero creo que mi pastor tiene más gracia para poder decir las cosas que el cómico de la televisión. Okay. Entonces sería muy increíble que pudieras entrevistarlo, de verdad. No, pues vamos a apuntarlo en la lista. Claro. No, es un hombre espectacular. ¿Qué crees que encontrarás en el cielo? Wow, nunca me han hecho esa pregunta. No lo sé. No me hago expectativas, pero yo sé que
¿Qué voy a decir? ¿Por qué no me vine antes, no? ¿Por qué no estuve aquí antes? Digo, es una pregunta fuera de todo lo que estamos hablando, pero cuando estaba yo escribiendo las preguntas, esa pregunta vino a mi corazón. Yo creo que no tendría hoy palabras para poder decir lo que me voy a encontrar en aquel lugar. No creo que haya aquí en la tierra algo con lo que lo pueda comparar. Solo sé que por más que quiera tener altas expectativas de lo que voy a vivir allá, no se puede. O sea, van a superarlo siempre, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces para alternar todo esto con tu familia? Muy buena pregunta. Hay periodos en la vida. Yo creo que nos están escuchando mucha gente que es misionera o pastores y todo eso, pero hay periodos en la vida y cuando tú no entiendes estos periodos se vuelven complicados para la familia. Por ejemplo, cuando mis hijos nacieron, eran pequeñitos, pues vámonos, ¿no? O sea, nos los llevábamos a todos lados. Con mi esposa fuimos a Colombia con mis bebecitos de 3 meses. O sea, me los llevé a Colombia, estuvimos en Venezuela, estuvimos en Estados Unidos, me los llevé de 2 años a Ucrania, la primera vez a mis hijos, etcétera. Entonces, en esa edad es muy fácil poder salir con ellos, ¿no? O sea, pues ahora sí que no les queda de otra. Y era fácil para nosotros viajar con ellos, pero llega un momento que ya están en la escuela, van creciendo, ya no pueden faltar a clases. Ya lo sabíamos nosotros. Ya sabíamos que venía ese periodo en el que ahora yo iba a salir más que ellos. Y así fue. Pero ahora estoy viviendo un periodo en donde, por ejemplo, mi hija tiene 18 años y es una misionera igual que yo. Tiene toda la genética de las misiones y mi hija ya se está abriendo brecha sola también para las misiones. Ha ido conmigo, ahora ella, a Ucrania, incluso en tiempo de guerra. Ha ido conmigo, ha estado conmigo en Polonia, en Alemania, en Bélgica, en muchos lugares, ¿no? Mi hija como una misionera. Wow. Ella habla mucho mejor que yo, ella es más preparada que yo, ella es mejor predicadora que yo, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? No creas que yo me la paso viajando por todo el mundo. O sea, no creas que yo me salgo y regreso en 5 meses. Jamás. Procuro 3 periodos en el año en donde por 12 días me voy a Asia, 12 días me voy a Sudamérica, 12 días me voy a Europa. 17 días es el más largo, lo más que estoy fuera de casa, ¿no? Pero en mi trabajo diario siempre llevo a mis hijos a la escuela todos los días. Siempre comemos juntos, siempre. Y siempre hay ese equilibrio, ¿no? Mi esposa me acompaña ahora con más facilidad porque ahora mi hija ya se puede quedar. Entonces hay que conocer los tiempos de todos, ¿no? Entonces todo tiene un tiempo. Mi esposa y yo lo hemos comprendido perfectamente y ha habido un equilibrio completo. Bonito. Entonces ya con mi esposa ya empezamos ahí como que ya vamos a salir a tal lugar o ya vamos a salir a tal lugar porque pues mi hija ahora se puede quedar con mi hijo menor y cosas por el estilo. Y así es como lo hemos equilibrado, ¿no? Siempre nos vas a ver todos los lunes, que es el día de los pastores, ¿no? El día libre de los pastores. Todos los lunes nos vas a ver comiendo juntos, desayunando juntos, yendo al cine juntos. Siempre. El lunes es de la familia. Y así. Para mucha gente que tiene un ministerio como el evangelístico o el misionero o simplemente pastor, la iglesia pasa a primer lugar. Qué bueno encontrar gente o hombres como tú. He conocido varios que la familia es prioridad y no su ministerio. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Lo primero es Dios. Claro. Dios, si Dios dice, o sea, yo lo hago. Lo que Dios te diga, tienes que obedecerlo y es lo número 1 en tu vida. Ese es el orden, ¿no? Y después tu familia, la familia que Dios te ha dado, después el ministerio y después todo lo demás, ¿no? Así es. Pero cuando estás en la voluntad perfecta de Dios, todo se acopla. No hay que, esto es más importante, esto es menos, no, todo fluye de la misma manera, ¿no? Y así ha fluido en nuestras vidas, ¿no? Dios siempre viene haciendo cosas, milagros en todo tiempo, ¿no? Recuerdo que nos íbamos a vivir a Europa como misioneros, estábamos a 15 días para irnos, no teníamos ni un centavo, pero Dios nos había dicho. Entonces, pues si Dios nos lo dijo, Él lo va a hacer. Y 15 días antes tuvimos la invitación para poder inscribirnos en un proyecto de obra social. Meto mis papeles como misionero, ni siquiera sabía que se podía, pero lo meto. Y una semana antes de irnos, semana y media antes de irnos, gano el concurso a nivel Latinoamérica. Y entonces somos acreedores a $20,000 para solventar ese viaje misionero, ¿no? Entonces, pues todo se dio. O sea, todo se dio en la forma en la que se tenía que dar. Siempre en el último momento Dios respondiendo.
Y de eso es otra plática que tenemos que tener, ¿no? Porque incluso cuando llegué por primera vez a Rusia y Ucrania, esa es otra plática, esa que teníamos pendiente, llegó un momento en donde yo me quedé sin nada. O sea, la policía me robó porque era extranjero en un tiempo en el que no había extranjeros. Y entonces yo dije, no, o sea, yo no me voy a quedar muerto de hambre. O sea, Dios me dijo que vendría y nadie me va a regresar a México. Entonces yo voy a pedir limosna, aunque pida limosna en las panaderías, no me voy a regresar a México. Entonces me fui a una panadería, estuve a punto de pedir limosna y antes de pedir limosna, ¡pum! Me recuerda el Señor ese versículo de que joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Esto tú lo dijiste, Señor? Entonces metí mi mano a la bolsa y dije, yo sé que tú puedes dar dinero de donde no existe. Meto mi mano a la bolsa y saqué un fajo de billetes, que fue lo suficiente para poder vivir el tiempo que me quedaba de mi estancia en la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, qué increíble es creerle a Dios, qué increíble es saber que su palabra está escrito todo, y aun cuando oramos, cómo Dios responde las oraciones, la palabra dice en Santiago, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado para otro, ¿no? Entonces, mi oración no ha sido de esas de que te desgarras y así todo, no, ha sido, no, Señor, esto dice tu palabra. Y si esto dice, entonces, ¿de qué me preocupo yo? Si pasa o no pasa, eres tú el que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, ese ha sido mi estilo de vida, una vida de creerle a Dios y de agandallarse de sus promesas. Y eso es JC Marker. Wow, pues qué bendición platicar contigo, oírte, conocerte, entrevistarte. Y bueno, pues el deseo de mi corazón es seguir aprendiendo de ti, aprendiendo de mucha gente a la que podemos entrevistar, pero un gustazo haber platicado contigo. Al contrario, amigo. Vamos a agendar otras citas ya. Yo creo que regresando, si tienes tiempo, pues viajo para allá. Sería increíble que fueras allá. Increíble. Sí, me dices si nos ponemos de acuerdo y nos lanzamos. Ahora, si quieres ir a Pakistán también, me costó 15 días, como 15 trámites que me costaron mucho, pero ya por fin, gracias a Dios, hoy me dieron la visa, wow, la visa de Pakistán. Y pues también si quieres ir allá, adelante. Canijo. Ay, déjame aprender algo. Ucrania también en el verano. Todos los veranos llevamos a jóvenes para Europa del Este. Siempre he querido que los jóvenes puedan vivir esa experiencia. En todos los congresos en los que vamos, siempre hay palabras de parte de Dios. Te voy a llevar a las naciones, se va hacia las naciones, etcétera. Pero no vamos. Yo creo que se perdió mucho eso, ¿no? O sea, como el deseo de invitarte. Yo sé que hay gente que lo hace. El hijo de aquí de Mark va con chavos haciendo esa labor evangelística. Pero yo creo que le hace falta ese bombardeo de sueños a la gente nueva. Sí, me gusta ayudar a la gente a que cumpla sus sueños, sus propósitos. Llevo a estos jóvenes para que vean, experimenten y se den cuenta si era su llamado o no lo era. Pero que no vivan en su vida diciendo yo hubiera querido ir, sino que fueron y se dieron cuenta que no era su llamado, pero lo vivieron. Wow. Y otros que vayan y encuentren que sí era su llamado. El año pasado tuve la oportunidad de llevar hace 2 años, tuve la oportunidad de llevar a un joven de la iglesia de Felipe el Castillo, en donde él recibió su llamado. Estando allá, él se dio cuenta que sí era lo que él quería. Y se fue, y en el año pasado me lo volví a llevar y se quedó. Se quedó para servir a Dios en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y eso es lo que queremos, que los jóvenes encuentren su cauce y puedan vivirlo, ¿no? Puedan cada quien hacer lo que tiene que hacer. Sí, pues vamos a planearlo y nos vamos, ¿no, Mark? Vamos a Ucrania. Sí, pues necesitamos como pastores, como padres de una congregación, tener ese tipo de experiencias para mandar gente. Digo, nosotros ya tenemos nuestro llamado, estamos trabajando en nuestro llamado, pero pues ¿cómo le hablamos a alguien si no sabemos, si no lo conocemos, no? Claro, eso es, me encanta hablar sobre el llamado, el propósito, cómo conocer el propósito de Dios, cómo darte cuenta cuál es,
que los jóvenes hoy en día se preguntan cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Pero hay algunas señales y lo vemos en la palabra, algunos procesos o cosas que tú te puedes dar cuenta cuál es tu llamado, ¿no? Entonces, por eso hacemos los viajes misioneros, llevamos a los jóvenes, no solamente a Ucrania, sino también a los jóvenes de la congregación. Nos gusta llevarlos en México a muchos lugares para que ellos también puedan experimentar lo que es compartir la palabra de Dios en otros lugares, ¿no? Amén. Pues si te vas a Dubái pronto, pues ahí se apuntamos. En Qatar, que vamos a estar en Qatar este año. En Qatar. Sí, vi ahí tus publicaciones, la verdad, muy interesante. Da mucha curiosidad seguir platicando contigo. Dame un consejo, el que quieras. Aprovecha lo que Dios te ha dicho. Si Dios, me platicaste que trabajas en el gobierno y es una gran bendición el que Dios pueda meter gente en lugares que tienen tanta necesidad. Tú estás ubicado en un lugar que tiene mucha necesidad y tú eres luz en medio de ellos. El consejo que te puedo dar es sé luz en donde quiera que estés. Si estás ahí en el gobierno, sé luz. Este país hoy más que nunca necesita gente que pueda hacer luz, que pueda marcar generaciones con la luz que tenga de parte de Dios. Que la gente se dé cuenta que eres diferente por algo, porque Dios vive dentro de tu corazón, ¿no? Vivimos tiempos en donde la gente no tiene esperanza, no tiene fe. Los medios de comunicación no ayudan para entender de que México tiene un futuro declarado por Dios. Vienen cosas impresionantes para México, cosas increíbles, pero las va a vivir solamente aquel que las está creyendo. Y aquel que le crea a esos periodistas que lo único que hacen es tirar a México, bueno, pues eso es lo que van a vivir, ¿no? Pero tú estás en medio de un sector de la sociedad que necesita demasiado escuchar y ver que se puede vivir de una manera diferente, ¿no? Tu vida es increíble, tu vida puede inspirar a mucha gente. Tú me inspiraste a mí. Yo estoy aquí porque me encanta lo que haces en las redes sociales. Me gusta, me dijiste que me ibas a enseñar, iba a aprender. Yo soy muy malo para las redes sociales, malo en cuanto a no sé cómo subir los contenidos en la forma correcta, ¿no? Gracias a Dios he conocido mucha gente alrededor del mundo que me ha conocido a través de mis redes sociales. Hay gente que odia que suba las cosas a las redes sociales. Hay gente que no le gusta. No sé si sea por envidia, no sé si sea por lo que quieras. Pero dice la palabra de Dios que deja que tu luz brille, que tus obras sean conocidas. Y lo que tú estás haciendo es eso, dar a conocer la obra de Dios a los demás, ayudarnos a aquellos que tenemos cosas que decir y no sabemos cómo hacerlo. Tú eres un medio. Entonces, sé luz en donde quiera que estés, en tu trabajo, allá en el lugar en el que estás, en el gobierno, y también ayudando a la gente que quiere compartir la palabra de Dios. Eres excelente en lo que haces, te felicito y ojalá mucha gente pueda seguirte y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por viajar esas horitas en el tráfico, que no está tan lejos, pero el tráfico sí lo hace muy pesado. Así es. JC, pues mucho gusto. No, al contrario. Nos vemos pronto, por favor. Primeramente Dios, estamos Tú dinos para servirte. Y estamos allá. Claro ¿Sale? que sí. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Dios te bendiga. Pues hay mucho que hablar. Sí, hay mucho que hablar. Pero pues ahí va saliendo. Hay mucho contenido, yo nada más estoy viendo cómo cortarlos. Sí, no, yo también quiero decir todo, pero no sé ni cuánto tiempo nos tomamos bastante tiempo, yo creo. Y